problema de la pobreza, que es realmente nuestro enemigo mundial, pues, nosotros hemos avanzado sustancialmente durante la década de gobierno de la Revolución Bolivariana que dirige el comandante Hugo Chávez Frías, puesto que nosotros teníamos niveles de pobreza de hace más de una década por arriba del 80%, y eso nosotros lo bajamos. A este momento están en los niveles de 26-27%, pero la pobreza crítica, que bajó de 21% a un piso que está en este momento de 7, que es donde encontramos ese piso duro, y por eso se define, pues, atacar esa pobreza crítica con dos misiones: los hijos del pueblo venezolano y, por supuesto, también los en Amor Mayor, que es la otra misión que va a pulverizar, pues, a tratar de bajar esos índices de pobreza que tenemos, tanto de pobreza general como de pobreza crítica, que, repito, hemos avanzado muchísimo, pero queremos seguir, porque nosotros debemos tender a que la pobreza en el país sea cero. Por eso es que la Revolución Bolivariana tiene ese tremendo avance, y por eso es que el pueblo venezolano tiene esa confianza en el comandante Hugo Chávez Frías, porque lo que nosotros queremos es elevar el desarrollo del país, pero también el progreso del pueblo venezolano. ¿Cómo se llegó allí? ¿Cómo se lograron tan importantes índices de reducción de la pobreza? Bueno, porque se definieron políticas importantes en materia de cosas tan elementales que fueron definidas también en las metas del milenio, como es reducción de la pobreza, que tiene que ver con la alimentación, pero también la disminución de los niveles de analfabetismo. Acuérdense que nosotros recibimos una herencia nefasta de casi 2 millones de personas, compatriotas venezolanos, que no sabían leer ni escribir, y con una misión nosotros atacamos eso y fuimos reconocidos el 28 de octubre del 2005 como el tercer país en Latinoamérica libre de analfabetismo por la UNESCO. Pero también avanzamos en la parte de la salud. Pero en materia de la comida, de lo que es el problema del hambre en el mundo, según la FAO, nosotros hemos ido avanzando más bien en la cantidad de hambrientos en el mundo, porque la estadística de la FAO en el año 95 planteaban menos 800 millones de hambrientos, y en este momento se plantean que hay más de 1.200 millones. Eso quiere decir que el hambre en el mundo ha aumentado. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas son las altas demandas de los grandes países poblados del mundo, que son la India y la China, que tienen casi la mitad de la población mundial, entre esos dos países. Nosotros ya somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Tenemos también cambios climáticos que se están dando en el mundo por esa desesperada, ese modelo capitalista de utilizar los recursos, de explotar los recursos a como dé lugar, y eso nos ha traído problemas en los cambios climáticos, pero también hemos visto cómo las reservas mundiales de alimentos pechan a los países más pobres. Y la otra cosa que tiene que ver con los precios de los combustibles, y lo último, que es una barbaridad, que es la producción de biocombustibles, o sea, producir gasolina, producir combustible a partir de la comida, a partir del maíz, por ejemplo. De alimento para vehículos, para máquinas. Alimento para seres humanos. Exacto. ¿Cómo es posible que se estén utilizando 100 millones de toneladas de maíz para producir etanol para los vehículos? O sea, es un modelo perverso, un modelo capitalista perverso que hay que empezar a cambiarlo, y nosotros lo estamos cambiando, y aquí hay una muestra en Venezuela de cómo hemos ido avanzando con un modelo diferente, una propuesta diferente que ha liderizado nuestro comandante a nivel de Venezuela, a nivel latinoamericano y a nivel del Caribe, pues, porque ya está la CELAC, que fue una tremenda impacto de éxito que nosotros hemos tenido en materia de los bloques, la comunidad de Estados latinoamericanos y el Caribe. ¿Para qué? Para que simplemente hagamos una propuesta donde la gran mayoría de estos pueblos emulen o empujen, pues, un modelo más de equidad y de desarrollo. Ahora, en un escenario como el que usted plantea y como el que está planteado, en el cual grandes polos de poder en el mundo de algún modo están marcando un desequilibrio en cuanto al consumo de alimentos, uno podría interpretar que tal vez la vía necesaria para nuestro país sería el incrementar nuestra producción para no depender justamente de importaciones. En ese sentido, ¿usted cree que se ha ido a la par del crecimiento también de la capacidad económica del venezolano? Es decir, se ha incrementado el consumo, pero tal vez no se ha incrementado en la misma proporción la producción de los venezolanos. Efectivamente, nosotros en los años 80 teníamos 14 millones de habitantes, y en este momento el último censo dice que casi estamos
en 29 millones. Es decir, que ya se dobló la población, ya duplicamos la población venezolana. Pero no solamente que duplicamos la población venezolana, es que se aumentó el índice de consumo. Por ejemplo, nosotros teníamos un consumo per cápita por venezolano de 16 kilos de carne, en este momento se están consumiendo 24 kilos. En leche igual. Esos son medidos anualmente. Anualmente. Todos los años nosotros hacemos esas medidas. Y eso han ido, o sea, no es que solamente tenemos que dar respuesta a la cantidad de la duplicación de la población, sino de la capacidad adquisitiva del venezolano, que ha aumentado los índices de mejoramiento en materia del consumo. Y que en la medida que baja la pobreza también se va a incrementar el consumo. Y en la medida que haya más progreso, que haya más desarrollo en el país, la gente consume más. Nosotros tenemos las últimas estadísticas que dicen que más del 90% comen, como decimos en criollo, nos metemos 3 papas diarias. Eso no ocurría hace una década aquí. Aquí había 80% de pobreza, donde la gente comía una sola vez. Había quien comía perrarina también. Había que comer perrarina. Aquí pusieron a comer la Cuarta República, esos que están queriendo ser candidatos ahora para este año, que ya llegó el 2012. Aquí le vamos a dar una pela, pero hay que recordarle al pueblo venezolano que esos que están aspirando son los que defendieron y van a seguir defendiendo el modelo capitalista, ese modelo perverso que en el año 89, 27 y 28 de febrero de 1989, no hay que olvidar esa fecha, porque en esa fecha fue crucial, ya que el pueblo venezolano tuvo que recurrir a alimento para perros para poder sobrevivir en este país. Comió perrarina con culey. Y por eso es que el pueblo venezolano quiere a Chávez, por eso es que Chávez está metido en los tuétanos del país, de la gente. ¿Por qué? Porque lo puso. ¿Cómo no van a querer a Chávez una gente que comía perrarina con culey y lo pusieron a comer pollo de mercal, por ejemplo? Ahora, ese avance es importante. El tema de la producción, diputado, ¿por qué no se ha podido estar a la par del nivel de consumo? Porque nosotros hemos avanzado en la producción, efectivamente nosotros hemos avanzado, nosotros teníamos, por ejemplo, 1.6 millones de hectáreas que se estaban cultivando, nosotros pasamos en este momento, tenemos 2.4 millones de hectáreas. Nosotros producíamos 17 millones de kilos, 17 millones de toneladas de alimentos. Y en este momento estamos produciendo 24 millones de toneladas de alimentos. Pero ya le dije, duplicamos la producción, pero además de duplicar la producción, ha habido un aumento sustancial por cada venezolano en materia per cápita, en carne, en leche, en proteína, en carbohidratos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que ir con más velocidad, ampliando más la frontera agrícola, pero también aumentando la productividad por hectárea. De tal manera que para eso nosotros ha habido una estrategia en la Revolución Bolivariana desde el punto de vista de cómo ayudamos al nivel productivo, pero cómo ayudamos también a nivel de la distribución de alimentos. En ese sentido nosotros hemos avanzado en materia de la producción con los incentivos. Nosotros entregamos ahora insumos con 40% de descuento con respecto a lo que era, por ejemplo, Agroisleño, ahora Agropatria. Hemos avanzado, por ejemplo, en la distribución de maquinaria. Nosotros hemos entregado en esta última década más de 60.000 maquinarias en lo que hablamos de tractores y cosechadoras, pero también hemos avanzado en una cosa muy importante, que es el riego. En toda la década de la Cuarta República se llegaron a regar 161.000 hectáreas en el país. Nosotros en este momento avanzamos a 223.000, casi 224.000 hectáreas de riego. Eso quiere decir que el riego ayuda mucho a subir los niveles de productividad por hectárea. Pero hay otros elementos importantes en materia de la distribución de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en lo que fue la reforma agraria, que fue todo un fracaso de la Cuarta República. Ellos llegaron a revisar nada más que 282.000 títulos de regularización de la tierra. Y nosotros, eso es en 52 años. Y nosotros en solamente 7 años hemos avanzado con 153.000 títulos de propiedad. Pero queremos seguir avanzando. Pero es que además del título de propiedad tenemos que avanzar también en el financiamiento, en la asistencia técnica, en los insumos, porque la agricultura tiene muchos aristas. Entonces, en eso